días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos estén escuchando. El día de hoy en NeuroEdu, el episodio número 3, vamos a revisar lo que sería la cefalea postpunción. Tenemos un invitado muy especial, el doctor Javier Sevilla Espinosa, quien es anestesiólogo pediatra del Hospital Nacional de Niños y un amigo personal ya de más de 14 años de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. En relación con lo que es de parte de neurología, la punción lumbar, debemos recordar que principalmente es un método diagnóstico y en ocasiones también un método de tratamiento para patologías específicas. Sus principales indicaciones corresponden a confirmar el diagnóstico de infecciones del sistema nervioso central, hemorragias subaracnoideas, infiltración del sistema nervioso central por parte de lo que son patologías oncológicas o hematológicas, el diagnóstico de enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y el síndrome de Guillain-Barré. Entre sus principales contraindicaciones, debemos recordar que en los pacientes que tienen hipertensión intracraneana asociada a una masa o un cono de presión, no se debe realizar una punción lumbar. Un paciente que tenga una diátesis hemorrágica, que esté anticoagulado, con plaquetas debajo de 50,000, por ejemplo, no debería realizarse una punción lumbar, así como también aquellos pacientes que tienen una infección en el sitio de punción. Y en relación con el sitio de punción, debemos de recordar que esta se realiza por debajo del nivel vertebral de L1 y L2, que es donde termina la médula espinal, la cual, como recordamos, es más corta que la columna vertebral, y esto es por parte de lo que es el desarrollo embriológico, en la cual la columna vertebral crece de una manera más rápida y acelerada en comparación con la médula espinal. El punto de referencia sería lo que son las crestas ilíacas y ahí realizaríamos la punción. Así que a continuación, el episodio número 3 de NeuroEdu de cefalea postpunción. Esperemos que lo disfruten. Este programa es grabado con la aplicación Anchor Podcast. Si no lo han escuchado, esta aplicación es totalmente gratis. Les permite grabar el audio y editarlo desde la comodidad de su computadora o su teléfono y inmediatamente distribuirlo por Spotify, Apple Podcasts o cualquier otra plataforma de podcast. Aparte de eso, pueden iniciar a monetizarlo desde un inicio, sin necesidad de un mínimo de suscriptores o escuchas. Si no lo han hecho ya, descarguen la aplicación Anchor desde la tienda de su teléfono o desde la página anchor.fm para iniciar su podcast. ¿Se oye bien ahí? Vale, sí. Bueno, entonces, bienvenidos al tercer episodio de NeuroEdu. El día de hoy vamos a revisar lo que sería cefalea postpunción y para eso tenemos un invitado especial. Es el doctor Javier Sevilla, especialista en anestesiología y anestesiología pediátrica del Hospital de Niños. Y tal vez ustedes lo recordarán por el episodio de los siameses, del cual era parte del equipo de cirugía pediátrica que se cargó de ese caso muy famoso. Entonces, la idea es revisar lo que sería cefalea postpunción, que es una complicación bastante frecuente o también llamada cefalea postpunción dural. Entonces, para empezar, no sé si el doctor Sevilla, Javier, un amigo ya de mucho tiempo mío, quiere introducirnos el tema. ¿Qué sería la cefalea postpunción? ¿Cómo se origina? ¿Y cómo podemos diagnosticarla? Ok, bueno, inicialmente lo primero un saludo. Llevo un rato de no ver a Chan con todo esto de la pandemia y demás. A manera de anécdota también, Chan es de los amigos que tengo así desde el primer año de medicina. Creo que en taekwondo, cuando nos conocimos. Así el Pero bueno, taekwondo con Fernandote. otro día podemos hacer un episodio de anécdotas, si no. Muy agradecido por la invitación y también por la iniciativa. Me marcó mucho el primer episodio, eso que hablaba de la neurofobia, que es algo muy cierto. Me parece que neurología es un campo, las neurociencias, sumamente interesante y vital en medicina. Sin embargo, es como la muchacha fea del 15 años. Usualmente no la sacan a bailar, no es la más buscada y demás, pero sí es algo importante y con lo cual tenemos que familiarizarnos.
Bueno, como ya el doctor Chan les dijo, yo soy anestesiólogo, no soy neurólogo. Sin embargo, algo que tiene la neurología y anestesia también es que compartimos muchos temas o demás. Propiamente en anestesia, el tema que vamos a hablar es de cefalea postpunción y nosotros nos enfrentamos a esto cada vez que hacemos alguna técnica de punción sobre el neuroeje, llámese un bloqueo espinal, un bloqueo epidural o la colocación de catéteres. Y esto en neurología lo vemos porque siempre va a decirlo con Chan que ellos cuando hacen, para sacar la muestra de líquido cefalorraquídeo, ellos punzan y sacan líquido y nosotros en anestesia más bien ponemos anestésico local y con eso hacemos un bloqueo. Pero sin embargo, como la técnica es la misma, es el hacer una perforación en las meninges, pues acarreamos de las mismas complicaciones. ¿Qué es una cefalea postpunción? Bueno, pues es la clínica que se nos presenta en estos pacientes en los cuales hacemos una disrupción de las meninges y por la salida que tenemos de líquido cefalorraquídeo empezamos a tener un cuadro muy característico que lo más llamativo pues, es la cefalea. ¿Cómo se producen? Pues es meramente iatrogénico, sin embargo hay reportes un poco más raros de que puede ser traumático además, pero eso ya no sería meramente una función, sino sería algo más un politrauma o algo así, un poco más raro. Propiamente hoy nos vamos a circunscribir a los que son productos de funciones y decir que, bueno, a manera de histórica, el primer bloqueo espinal fue hecho en 1898 por el doctor Beer. Y fue interesante porque en ese entonces, pues obviamente, como hasta ese año se empezaron a punzar de una madres, no se sabía nada de lo que pasaba o lo que podía ocurrir. Entonces el doctor Beer lo hace en un paciente, pone anestésico local, todo bien, y al día siguiente empiezan a notar que el paciente empieza a desarrollar cefalea. Y aunque sí es cierto, digamos, para el efecto quirúrgico le sirvió, sí le llamó mucho la atención que el paciente seguía con cefalea. El doctor Beer es muy interesante porque agarró a su asistente y entonces lo que hizo fue que se hicieron un bloqueo espinal el uno al otro. Utilizaban cocaína en ese entonces y demás, es un excelente anestésico local, y él mismo describe dentro de su registro que él pasó 9 días con un dolor de cabeza terrible, ¿ok? En ese entonces, pues no se sabía muy bien qué fue lo que ocurrió, mucho se le achacó a que probablemente algo de la técnica y demás, pero con el tiempo y a través de los años se ha visto que esto es mucho por el tipo de aguja que se utiliza y el tipo de técnica, pues obviamente es la disrupción de la meninges. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el venir de los años? Pues cada vez utilizamos agujas de un gauge menor, que es lo que se ha visto, que disminuye considerablemente esto. Y también el tipo de aguja, que tal vez más adelante vamos a hablar un poco sobre los distintos tipos que hay entre lo que es una aguja cortante y una aguja no cortante. Eso que mencionabas, de que sí es interesante, ¿cuál es la diferencia entre una punción lumbar y anestesia epidural? O sea, la técnica es la misma, exactamente. Ustedes perforan las meninges, llegan al espacio subaracnoideo de la médula espinal y ahí ponen el anestésico. De hecho que no, digamos, eso es algo muy importante y también eso es un error que usualmente se acarrea mucho a nivel de la población. O sea, existe el famoso miedo de las mujeres que pues, están embarazadas de que es que si el anestesiólogo pone la epidural. Usualmente para las cesáreas ahora lo que se hace es un bloqueo espinal. ¿Qué es la diferencia de eso? Es básicamente la integridad de la dura madre, ¿ok? Porque un bloqueo espinal es igual que una punción lumbar, ¿ok? Introducimos la aguja y demás, llegamos hasta el punto donde empezamos a obtener líquido cefalorraquídeo y ahí, en vez de ustedes que sacan las muestras, nosotros lo que depositamos es el anestésico local y con eso lo alcanzamos el bloqueo espinal. En un bloqueo o colocación de catéter epidural es un poco diferente y eso también hace un poco la diferencia en etiología, porque primeramente, como lo que colocamos es un catéter, ocupamos que el gauge sea mayor. Entonces, por ejemplo, en los hospitales usualmente tenemos de 18 gauge, que es pues un grosor bastante importante. Entonces, el secreto al utilizar una técnica epidural es que encontramos el espacio, que es un espacio virtual, y logramos pausar el medicamento o el catéter, pero ocupamos que la dura madre quede íntegra. Y así tiene que ser, porque cuando no queda íntegra es cuando empezamos a tener problemas, porque le estamos haciendo un hueco con una aguja punzante y que además es un gauge muy grande. Entonces, usualmente cuando tenemos esa complicación es cuando nos da la sintomatología muchísimo más florida, que es un poco diferente a la cefalea postpunción que usualmente vemos cuando es después de una muestra de líquido cefalorraquídeo. Usualmente no lo vemos inmediatamente, sino que es después, a los días, que es una de las características de este tipo de cefalea. Y lo otro, que es de parte del cuadro clínico de esto, a ciencia cierta no se sabe bien el mecanismo, pero lo que sí sabemos es que al hacerle una disrupción a las meninges, empieza a salir líquido cefalorraquídeo
y tenemos pues una hipotensión de todo lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En condiciones normales, no, el doctor Chang me puede corregir, nosotros tenemos alrededor de 150 cc de líquido cefalorraquídeo, de cual en los adultos tenemos 50% extracraneal y 50% intracraneal. De este 50%, nosotros no vamos a tener síntomas hasta que no se pierda alrededor del 10%. Una vez que se pierde este 10%, este estado de hipotensión del líquido cefalorraquídeo lo que hace es que cuando la persona hace incorporarse, o sea, sentarse o ponerse de pie, como el cerebro deja de tener tanto líquido, el cual estar flotando, y empieza a irse hacia abajo, por así decirlo, y jalar estructuras, ese mecanismo es lo que se tiene pensado que ocasiona toda la sintomatología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdemos ese soporte intracraneal, hacemos tracción de ciertas estructuras, y eso es lo que nos produce la cefalea, las náuseas, la fotofobia y todo lo demás. Aparte, también se ha visto ocurre una vasodilatación cerebral, esto es más que todo porque, bueno, doctrina Monroe Kelly, perdemos volumen de líquido cefalorraquídeo, entonces hay una vasodilatación predominantemente venosa para tratar de mantener la homeostasis. Pero cuando se rompe esa homeostasis es cuando empezamos a tener este cuadro. Sí, eso que mencionan, sí es muy importante que la producción suele ser de 20 mililitros por hora, y lo que se dice es que la pérdida de líquido que usted tiene que tener tiene que superar esos 20 mililitros por hora para que usted empiece a tener la hipotensión del líquido cefalorraquídeo y tenga como consecuencia esa tracción del cerebro hacia cuando se pone de pie o sentado hacia abajo para tener la subsecuente vasodilatación y aumentar el volumen sanguíneo. Lo otro es Eh, que, ajá. bueno, no, dale, dale. No, dale, dale. Lo otro es que, digamos, por este mismo mecanismo que tenemos, la clínica es muy clara, o sea, no es un diagnóstico de entrada, es decir, no a todo paciente que se le hace una punción de líquido cefalorraquídeo y le duele la cabeza, vamos a decir, bueno, fue por la aguja, y puede ser por lo mismo que lo estén estudiando, pero sí, cuando es por una cefalea postpunción, la clínica es sumamente clara. Lo más clásico es esta cefalea postural, ¿qué quiere decir? El paciente, si está acostado, él está tranquilo, no le va a doler, no va a tener ninguna molestia y demás, porque la homeostasis, digamos, del líquido cefalorraquídeo y eso se va a mantener, no tiene el problema de la gravedad. Cuando el paciente se incorpora, esa cefalea tiene que aumentar, y eso es un signo así, pivota, esta cefalea postural, es lo más clásico. Si de entrada nos llaman a valorar a un paciente, que a veces pasa, y cuando lo sentamos dicen, no, doctor, es que más bien se me alivia la cabeza, no, eso no es cefalea postpunción, eso es otra cosa. Lo otro es que es de predominio pronto occipital y tiene que ser simétrico, ¿ok? Entonces con eso ya lo podemos diferenciar. A veces pacientes migrañosos empiezan a tener una crisis después de una punción de líquido cefalorraquídeo, se piensa que puede ser una cefalea postpunción, pero en realidad cuando uno ve que no es simétrico o que a veces no es ni de que sea más parietal o temporal, pues ya lo hace sospechar a uno de que no lo sea. Y lo otro, a veces, no es en todo, sabiendo que es con alrededor un 70% asocian náuseas. Entonces también eso puede ser otro de los signos que nos lleva. De en adelante es más que todo diagnóstico diferencial. Es decir, si el paciente tiene fiebre, sospechamos otra etiología. Si padece, qué sé yo, de migraña también tenemos que ir descartando. Y por eso es importante siempre hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Qué tan frecuente es la cefalea pospunción en procedimientos quirúrgicos, anestesia y en las punciones lumbares? Ok, eso es algo interesante. Tenemos que comparar, digamos, cosas que son similares con similares. Entonces hablamos, por ejemplo, con brucoespinal, que es un poco más de mi campo y tal vez se parezca más a la neurología. A principios de los 1900 y cuando el doctor Viera empezó a hacer experimentos y demás, utilizaba agujas de un gauge muy grueso. Entonces en ese entonces se decía que era un 50%. Entonces sí, es bastante alto. Por ahí de 1950, que fue cuando empezaron a hacer varias cosas diferentes. Número uno, utilizar gauges más pequeños. Y lo otro, la descripción de la técnica del parche hemático en 1960 por el doctor Burney hizo que se redujera hasta un 10%. Entonces algo muy importante. Ahora en la actualidad se dice que es de solamente un 1%. Sin embargo, este 1% no deja de ser pues nada despreciable. Quiere decir que de 100 funciones lumbares, pues uno lo va a tener. Propiamente, digamos, en el ambiente quirúrgico, es más frecuente en pacientes embarazadas y también pues tenemos ciertos pacientes que, o grupos de pacientes que tenemos que tener consideraciones. Por ejemplo, resulta que en los niños, no sé si sabían, pero en ellos es sumamente infrecuente. Que en menores de 8 años es rarísimo que se produzca una cefalea.
pero estos mecanismos un poco diferente. En ellos es que más bien la producción de líquido cefalorraquídeo es muchísimo mayor, entonces pese a que ellos tengan una fuga de líquido cefalorraquídeo, como tienen tanto, se logra compensar, entonces no nos va a dar tanto la clínica, ¿ok? Pero eso también nos lleva al siguiente grupo. Resulta que en pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años, y sobre todo en las mujeres, no se ha elucidado bien por qué será, puede tener una relación porque tal vez que estén embarazadas o demás, pero no hay un mecanismo claro, es más frecuente. Luego hay otros factores que no quedan muy claros, por ejemplo la obesidad, se dice que puede ser un factor de riesgo, pero es más que todo porque puede que la técnica pues sea un poco complicada y que merite varias funciones, pero sin embargo se ha visto que en los obesos que se hace una función, el aumento de presión intraabdominal que tienen ellos más bien ayuda a que se cierre ese flap que se forma, porque eso es algo importante, no se forma un hueco, es como un flap, es como una letra. Ok, entonces esta presión intraabdominal que ellos tienen hace que se mantenga cerrada y que pues no le dé tanto eh, el, la cefalea. Y lo otro, que también se ha dicho, que digamos, los pacientes que tengan una cefalea crónica están en mayor riesgo. Eso no es del todo cierto. Por ejemplo, los migrañosos, pues sí, tienen su cefalea crónica y demás. Sin embargo, eso per se no les confiere mayor riesgo. Tal vez como el temor de que podrían desarrollarlo y eso, es importante diferenciarlo con una migraña, pero en el momento en que veamos que es solo un lado, pues ya decimos, no, el paciente lo que tiene es una migraña y no es una cefalea. Sin embargo, sí se ha visto en reportes de caso que los que sufren crónicamente de una cefalea atencional, es la que está que es en banda asimétrica y frontal, pues sí tienen mayor riesgo. Ok. Eh, ¿Cuáles serían los factores de riesgo propiamente ya de las agujas o de la técnica que uno realice para que tenga un mayor riesgo de que se presente la cefalea pospunción? Ok, en esto lo más importante es el gauge de la aguja, ok, tienen que ser gauge pequeños. Por ejemplo, en anestesiología usualmente utilizamos gauge de 24 a 26, o sea, eso es muy, muy, muy pequeño. Y eso es lo que se ha visto a través de los años que de verdad disminuyó la incidencia, no tanto el tipo de aguja. Ahora, para estas técnicas espinales hay dos tipos de agujas, los que son cortantes y no cortantes. Las no cortantes también les dicen atraumáticas. Entonces, para que se den una idea, pues una cortante es la aguja normal que vemos en el bisel, mientras que las no cortantes le llamamos punta de lápiz, porque es, digamos, como decir, la punta de un lápiz, en redundancia, y tiene un foramen en una de sus porciones laterales, ¿ok? Entonces, teóricamente se decía, bueno, como estas no cortan, no generan la lesión, disminuye menos riesgo y demás. Sin embargo, ahora con la microscopía electrónica y demás se ha visto que, digamos, las meninges lo que vienen son como en fibras, ¿ok? Entonces la hipótesis era que las no traumáticas llegaban, separaban las fibras y por eso no se generaba el dolor. Ahora, eso no es del todo cierto, por microscopía electrónica se ha visto que no, o sea, es como una lanza, o sea, igual, no va a cambiar, tal vez no sea cortante, pero igual es una punta que destruye tejidos y demás. La diferencia es que las fibras que tenemos a nivel neuroaxial hacen una tensión longitudinal. Entonces, por el tipo de hueco que se hace, no es lo mismo si ustedes tienen unas fibras que van así longitudinalmente, si lo cortan de manera transversal, que eso va, más bien va a favorecer que el hueco se haga más grande, a que si lo hacen de la misma forma longitudinal, que va a hacer que el hueco no se les siga haciendo tan grande. Entonces, lo va a mantener y es una ventaja. Entonces, a ciencia cierta, elegir entre una aguja y la otra, lo más importante es que elijan una pequeña, ¿ok? En el caso de nosotros, ¿qué nos pasa? Para la técnica epidural, pues tenemos que utilizar agujas más grandes y demás, entonces tenemos que ser más cautos con esto a la hora de colocarlo y no darle la dura madre. En relación con la técnica que siempre mencionan como que si está muy perpendicular a la piel, es más posibilidad que tenga cefalea pospunción o que si es más paralela, que se ha observado de eso. No, al ser el mecanismo, lo que se hace es un flap, no, no hay diferencia. Sin embargo, ahora estaba viendo unas publicaciones que me llamó un poco la atención, porque a la hora que uno, bueno, ojalá todos hayan ya en este punto visto una aguja espinal, eh, que bueno, es la aguja y demás, y viene con un estilete. Algo que a mí me decían muchos mis maestros es que a la hora de retirar la aguja siempre ponga el estilete, ya cuando termina el procedimiento y demás. ¿Qué es lo que se ha visto? Esto es algo muy teórico, sin embargo, a la hora del retiro sí se ha visto que puede conferir cierto beneficio, porque como lo que hacemos es un flap, no es directamente un hueco, si no le ponemos el estilete podemos rasgar y puede que el flap se haga más grande. En cuanto a si hacerlo perpendicular o transverso y eso, no hay diferencia, el flap igual se forma y demás. De hecho, en sala operaciones a veces perpendicularmente no logramos accesar al espacio, entonces utilizamos técnicas para medianas y demás, entonces no, no hay mayor diferencia en eso. Y en relación
con las técnicas para prevención de la punción, bueno, siempre ha existido la creencia de que mantener al paciente acostado durante largas horas daba la posibilidad de que se previniera la punción lumbar, tanto así que en la experiencia de uno, el paciente se ha quedado 4 horas, 2 horas en un consultorio de emergencias esperando igual en la consulta externa, porque eso es algo, ¿verdad? Que siempre le decían a uno los maestros, como déjelo ahí todo el día, que no se levante, que no se mueva, porque si no le va a dar la cefalea. E inclusive en uno, en salón, siempre las enfermeras, Dios libre, que un paciente se levantara si le acaban de hacer una punción lumbar. ¿Qué es lo que se sabe de eso? ¿Cuándo se puede el paciente poner de pie y levantarse con normalidad? ¿Hay alguna diferencia o no? Ok, en esto algo importante y algo que también caracteriza esto. Digamos, dentro de las medidas, siempre he hablado sobre, digamos, lo que son medidas preventivas. Entonces, por ahí hay la gente que dice, hidrate mucho al paciente antes de hacer la punción. Entonces, la historia es que si los hidratamos mucho, no sé, tal vez se le pase más líquido y si pierde más no se va a ver afectado y demás. O lo otro es que, eso, que les decía, bueno, no, si le hacen una punción, déjelo acostado o téngalo acostado un gran rato antes de hacer la punción y después de que le hace la punción y demás. De estas medidas de prevención, nada funciona, ¿ok? La mejor medida de prevención es utilizar una aguja que sea pequeña y que la técnica sea lo más limpia posible. Limpia en el sentido de que sea nítida, primera intención y demás, que no sea que requiere varias funciones y todo eso. Ahora, el detalle de que déjelo acostado para que no le dé, esto es relativo, ¿ok? Mayor detalle es que, digamos, ya dijimos que si hacemos 100 punciones, a uno le va a doler, ¿ok? Entonces, ese uno le va a doler pese a lo que usted haga. O sea, ya es por una cuestión estadística que le va a ocurrir sí o sí. Pero entonces lo importante con esto es diferenciar, digamos, el tipo de patología. Como les decía, le hacemos un hueco a la dura madre y entonces empezamos a tener una fuga. Entonces, el paciente en las primeras horas no tiene por qué darnos una cefalea posfunción, ¿ok? Si empieza a tener cefalea, hay que pensar en alguna otra causa. Pero ¿por qué pasa esto? Porque esa fuga que tenemos todavía no ha alcanzado ese 10% en el cual nos empieza a ser sintomático, ¿ok? Entonces, lo clásico de la cefalea posfunción es que tiene que empezar entre las 24 y las 48 horas. ¿Cuándo es? Con una técnica, digamos, como un bloqueo espinal o una punción de líquido cefalorraquídeo. Entonces, eso que le dicen de déjelo varias horas y demás, pues no ha conferido mayor beneficio. Obviamente, todo es relativo. Digamos, si le haces el hueco y qué sé yo, después el paciente se va a hacer pues, CrossFit, eso tiene que estar haciendo valsalvas, haciendo ejercicio, levantando peso y demás. Y pues obviamente si tiene un pequeño flap, se le va a hacer más grande por la presión. Entonces, pues idealmente mantener un reposo relativo. Ventajas de sala operaciones. El paciente lo van a operar cuando hacemos eso, entonces va a estar acostado en la camilla quirúrgica gran rato, después en recuperación gran rato y demás. Sin embargo, ustedes en las diagnósticas, pues pueden dejarlo, digamos, un rato descansando, pero no quiere decir que si no lo dejan 4 horas le va a dar o le va a pasar algo malo. Bueno, eso es muy interesante. Ustedes las punciones para anestesia lo hacen sentado al paciente también, o lo hacen en decúbito lateral. Ok, eso es algo también interesante, pues obviamente cuando el paciente está sentado, pues la presión de apertura va a ser muchísimo mayor. En el caso de nosotros, que nosotros lo que hacemos es nada más accesar, ver que salga líquido cefalorraquídeo y inyectamos anestésico local, vieras con mucho gusto el anestesiólogo. Nos gusta más, tal vez decirlo así, nos gusta más cuando está sentado porque es más fácil cuando usted se da cuenta que está en el lugar, o sea, le va a salir muchísimo más líquido cefalorraquídeo. En cambio, que si está acostado, cuesta un poco más de que salga porque tiene menor presión de salida, entonces es un poco más complicado. En términos de, digamos, riesgo de cefalea posfunción, pues sería mayor si lo hacemos sentado y lo dejamos gran rato ahí que salga líquido cefalorraquídeo, que salga, que salga, que salga. Sin embargo, usualmente eso no es lo que hacemos. O sea, nosotros dejamos nada más que salga para estar seguros. Anestésico local y listo. Eso es algo muy importante porque por lo menos es frecuente que el residente de uno de medicinas la inician de cúbito lateral y lo punza una vez en el E3 L4, otra en el E4 L5, otra en el E5 S1 y ya después hay que sentarlo porque ya falló muchas veces. Entonces, eso, lo que mencionaba, que sí, que hacer múltiples punciones aumenta el riesgo y de que quede el flap ahí, ¿verdad? Y que en algún momento la haya ingresado al espacio, pero no se dio cuenta.
Y lo que siempre uno le dice es, si ya falló una o dos veces, mejor lo siente y se la hace sentada porque es más fácil que se amplíe el espacio entre las vértebras, ¿verdad? Sí, es Eh, comodidad básicamente. sí. En relación con la presentación, entonces se podría presentar en las primeras 24, 48 horas en la gran mayoría. ¿Qué Mm. tanto tiempo después podría uno decir de todavía esto es una cefalea pospunción? Ok, ahí viene algo que incluso lo describe el mismo doctor Bierer, la primera que hizo. Ok, esta patología tiene una particularidad que es autorresolutiva. ¿Por qué? Evidentemente las meninges se van a regenerar. Ese flap eventualmente, si usted no le hace nada, solito se va a empezar a regenerar y solito se va a cerrar. Ahora, ¿cuánto dura este cierre? Varía de persona a persona. Por ejemplo, esos primeros registros en que utilizan agujas más grandes decían que hasta 9 días. Actualmente se considera que si usted tiene un paciente que le hace el flap, tiene la cefalea y demás, si usted lo mantiene de 5 a 7 días acostado, sin moverse, sin esfuerzo y demás, por una cuestión regenerativa, el mismo va a resolver, o sea, no hay que hacerle mayor detalle. ¿Qué es el problema? Esta cefalea varía, entonces así como hay pacientes que les da pues, síntomas leves, que dicen, no, pues sí me molesta, pero si me tengo acostado estoy bien y demás, y no es algo que lo incapacite más allá de eso, todo bien. Pero hay pacientes que sí puede ser un dolor muy terrible, muy incapacitante y muy severo, y en esos son en los que, digamos, tenemos que empezar a tomar medidas, y es usualmente cuando el neurólogo hace la interconsulta de anestesia. Sí, sí, cuando es una cefalea muy severa y toca hacer la interconsulta porque el paciente no lo va a tolerar. En relación con el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que ustedes recomendarían como parte del tratamiento médico antes de llegar a la parte del parche mático? Ok, en esto, digamos, lo más importante es clasificar el tipo de cefalea en cuanto a intensidad, digamos, leve, moderado, severa. Hay muchas escalas y consideran varios aspectos y demás. Sin embargo, lo más aceptado es de la escala numérica normal. Usted le dice al paciente del 1 al 10 que tanto le duele, si es 3 o menos es leve, 4 a 6 moderado y 7 o más ya es algo severo. ¿Ok? ¿Qué es el detalle? Dependiendo del tipo de cefalea, pues son las medidas que tomamos. Usualmente las leves, los clínicos no le dejan mucha pelota, le dicen, no, no, tranquilo, normal, esperable, y ahí solito resuelve. Pero entonces ahí tenemos un montón de medidas farmacológicas o, digamos, que no son el parche mático, que es de lo que vamos a hablar un poco más adelante, que podemos tomar, y hay algunas que sí tienen evidencia, otras que no, y podemos hablar un poco de eso. Primero, siempre le dicen, mantenga para el paciente hidratado, hidrátelo, 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 ¿ok? Entonces esto viene con mucho la teoría de que si lo tenemos así con muchos líquidos, pues tal vez haya más líquidos cefalorraquídeo y demás, y no ocurra todo este fenómeno de hipotensión. Sin embargo, los estudios lo que han visto es que hidratarlos no cambia mucho, y como dijimos, en unos días, aunque usted no le haga nada, va a resolver. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Hay que evitar la deshidratación, ¿ok? Entonces no es tanto sobrehidrata al paciente, sino no permita que el paciente se deshidrate, porque si el paciente se deshidrata, le va a empeorar la cefalea, ¿ok? Entonces es algo muy importante. Luego siempre está en el uso de metilsantinas, en nuestro medio la teofilina o minofilina, en otras latitudes pues tienen cafeína intravenosa, se puede utilizar y demás. Eso es más que todo porque produce un fenómeno de vasoconstricción. Entonces, como dijimos, va a haber vasodilatación por la cefalea, la disminución del flujo cefalorraquídeo, si hacemos vasoconstricción, puede que funcione, ¿ok? Está descrito, pero de todo, lo único que funciona es cafeína intravenosa. El resto de cosas no sirve, ¿ok? Tomarse Entonces, un café. en relación a eso, porque siempre uno lee que toma café o que tome Que se tome una taza de acetaminofén con café y eso, cafeína. no, eso funciona. Pero bueno, un buen café siempre es recibido. Entonces no Sí, le veo sí. nada malo a eso. Ahora también, sí, No, en relación a eso, sí, digamos, la cafeína siempre, nosotros lo utilizamos mucho en cefalea, pero es porque hay una población importante de personas que toman crónicamente café. Entonces, eso es lo que les mejora su cefalea por la dependencia de la cafeína, pero no, o sea, en general no les mejora la migraña ni les mejora el resto de cefaleas, no, pero sí. totalmente. Y la verdad yo me incluiría en ese grupo. O sea, a esta hora, si yo no he tomado café, pasan cosas. Pero bueno, dentro de esto mismo, por ejemplo, hay publicaciones sobre el uso de triptanes, que también genera una vasoconstricción. Sin embargo, propiamente en cefalea postpunción no se ha demostrado que tenga ningún beneficio. O sea, no tiene sentido de darles nada de esto.
Con respecto a estos derivados tipos de la ergotamina y demás, que también lo que hacen es un fenómeno de vasoconstricción, no se ha visto que haya mayor diferencia. Dice que puede tal vez como que se recupere más rápido el paciente, o sea que si usted no le hace nada, en vez de curarse en 7 días, se va a curar en 6. Entonces usted dice, bueno, me gano un día, pero es el riesgo de estarle dando medicamentos que producen vasoconstricción cerebral. Yo con eso no soy muy amigo. Está el uso de esteroides, que también se recomienda, como todo en medicina, cuando usted tiene dudas y ya no sabe qué hacer, déle esteroides al paciente, tal vez mejore. La evidencia es controversial, no hay nada muy claro. ¿Qué sí se ha visto que funciona? Es una cefalea, es un dolor, ok, démosle acetaminofén, démosle saínas, todo eso que le ayuda. Obviamente no se lo va a quitar del todo porque la causa es el flap que tiene ahí a nivel de la dura madre, pero sí puede que la alivie y le haga un poco más llevadera la espera. Sí, con los ergotamínicos siempre recordar que dosis de más de 3 días de hidroergotamina pueden causar vasoconstricción cerebral, infartos cerebrales, entonces no se suelen recomendar más de 3 días seguidos, ¿verdad? Y en relación a eso, ¿cuál paciente sería el que uno diría, bueno, a este sí ya le toca que le pongan el parche hemático? Ok, usualmente es el paciente que ya tenga una cefalea severa, o sea, que es algo que diga, doctor, no puedo dormir, doctor, después de que me hicieron eso, mi vida ha cambiado, no puedo hacer nada, me molesta la luz, a algunos les da fotosensibilidad también, las náuseas me están matando y eso, y usualmente ya pasaron, digamos, por toda esta etapa de diagnóstico y demás, o ya le empezaron el tratamiento, si no mejoró, entonces usualmente ya en eso ya se cumplen como alrededor de unas 72 horas y es cuando le dicen a anestesia, mira, tenemos un paciente, así, así, así. Entonces, en esos pacientes en que ya es un dolor severo, que ya descartamos todo lo otro, que ya intentamos con todas las otras terapéuticas, pues sigue el uso del famoso parche mático. Ahora, esto del parche mático, un nombre así interesante, me llamó mucho la atención que fue descrito por un cirujano general, no fue un anestesiólogo el que lo hizo. Y en los 60 inicialmente generó mucho temor y mucha duda, entonces no fue una técnica muy usada, pero con el tiempo empezaron a dar beneficios y demás. ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente tenemos el paciente con esta cefalea postfunción. Se puede hacer con el paciente despierto si es colaborador. Sin embargo, por ejemplo, en niños, bueno, no sin niños, 10 años todavía son niños, por el miedo a las agujas y eso, preferimos sedarlos, no hacerlo así en vivo. A veces son colaboradores, pero no, mejor que no se nos mueva. Y lo que hacemos es que tenemos que accesar el espacio epidural con una de estas agujas que utilizamos nosotros. Y una vez que accesamos el espacio epidural, ya sea por una vía periférica o por una punción, tenemos que sacar sangre del paciente, ¿ok? Eh, Usualmente le colocamos una vía en un brazo o un torniquete y sacamos la muestra, alrededor de más o menos 20 cc de sangre, y los colocamos en el espacio epidural, ¿ok? La técnica, básicamente eso es, como su nombre dice, es un parche mático. Entonces lo que hacemos es un parche con una sangre que tiene el paciente. Ahora, algo muy importante, porque la creencia es como que la sangre es como alguna especie de goma o sellante y entonces va a cerrar el huequito y todo bien. En realidad es un efecto dual. Tenemos un efecto de masa, que digamos, si tenemos un flap que se estaba moviendo hacia afuera, pues al tener algo afuera que le haga presión, ya el flap no se puede mover y entonces se queda ahí. Sí tiene su parte de sellante, porque obviamente las plaquetas empiezan a hacer toda su cascada de coagulación y demás, y ayudan a que se cierre el flap. Sin embargo, nos ha pasado, incluso anecdótico, una vez cuando estuve en Calderón Guardia, un paciente que era testigo de Jehová, entonces pues decía que si la sangre salía de su cuerpo, pues no la podía volver a aceptar. Entonces lo otro que hay descrito es utilizar soluciones cristaloides. Tienen sus bemoles y demás, pero por ejemplo con ese paciente lo que utilizamos fue Dextran 40, e igual como les decía, el efecto es más que todo como un efecto de masa que le cierra el flap y santo remedio, el paciente se curó. En otras latitudes también hay descrito que usan solución salina, el punto 9. Sin embargo, se ha visto que al no ser, digamos, como tan viscoso, puede que le quede una cefalea un poco recurrente y demás. Pero bueno, para que sepan que, digamos, hay opciones, no estrictamente tiene que ser hemático, puede ser demás. Pero sin embargo, pues la sangre es un recurso viable y lo tenemos ahí accesible. Entonces, digamos, ¿cómo sabría uno a dónde tiene que introducir la aguja y colocar la sangre? Ok, eso es algo también interesante. Hay gente que, digamos, dice, bueno, tengo que colocar la sangre donde está el hueco. Pues tiene sentido, si ahí está la lesión, ahí lo hago. Sin embargo, cuando uno coloca este parche, toda esta sangre que usted coloca a nivel epidural,
se empieza a mover, tanto hacia cefálico como hasta caudal, entonces empieza a accesar distintos medios. Viendo protocolos, hay gente que recomienda, la función tiene que estar reciente, usted tiene que ver la función, el hueco que deja en la piel, y lo que recomiendan es que donde tiene la función, hacerlo un espacio más abajo. Sin embargo, eso es un protocolo nada más. Le han pasado encuestas a anestesiólogos en Estados Unidos y en Europa, y la verdad no hay como un criterio claro. Hay gente que lo pone arriba de la función, abajo de la función, eso no afecta. Como te decías, más que todo el efecto de una nueva masa que hay ahí que nos genera ese flap, y con eso ya pues, se soluciona el problema. Pero así como estrictamente hablando, no. Hay unos protocolos que dicen abajo la función, pero si lo quiero poner arriba no va a pasar mayor cosa. Ok. ¿Y en qué momento esperaría uno ver ya la mejoría? ¿Es inmediato? Es inmediato, es Ok. algo, yo siempre, a mí me gusta mucho lo que es la parte de dolor en anestesia, y algo que me gusta mucho de dolor es la parte esa de la satisfacción que usted le da cuando le ayuda al paciente. Entonces, es ver a ese paciente que viene, después de que le hicieron alguna punción, que está con esa cefalea, que no aguanta y todo, y usted lo pone, y de verdad, uno está inyectando los 20 cc de sangre, puede ir como por 10, 15, y el paciente inmediatamente le dice, doctor, se me alivió, usted no sabe el alivio que estoy sintiendo en este momento y demás. Súper agradecidos, es algo, de verdad, increíble. Y pues obviamente, el mecanismo es claro, cerramos el foramen, la tapita por donde se está saliendo, y ya no se va a salir más y empiezan a mejorar notablemente. Es muy, muy interesante. Ok, sí, sí, o sea, que les mejore inmediatamente es increíble, ¿verdad? Porque esos pacientes sí se quejan de mucho dolor. Sí, nosotros a la gran mayoría, mientras que de ahí se aguantará el dolor, mientras que llega el anestesiólogo, a veces llegará uno que dice, no, no tiene, y no le pone, y ahí sí queda el paciente. Pero dice, sí, cuando les ponen sí se nota inmediatamente la mejoría, ¿verdad? Sí, no, no. Este, Por dicha, yo siempre he pensado que la ventaja es que es autolimitado. Aún si usted no le hace nada, en los días le va a resolver. Pero sí, pues obviamente si uno le puede ayudar y mejorar ahí el sufrimiento que está con ese dolor, pues siempre es bien. ¿Y hay alguna posibilidad de que esto persista como una cefalea crónica después de esto? Ok, eso es un poco complejo. Digamos, resulta que el parche hemático, aunque es inmediato y demás, los estudios lo que han visto es que tiene una efectividad del 90 al 100%. Entonces, ¿qué es el detalle? No es 100% siempre, puede ser 90. Y de hecho, incluso hay pacientes que ameritan un segundo parche hemático. ¿Qué es el detalle? Que hay otros que van a requerir incluso un tercero, pero usualmente cuando ya llega el tercero, ya por días, y ya se regeneró. O sea, ya va a resolver aunque usted no le haga nada, entonces todo bien. Sin embargo, o sea, por el hecho de haber sido, digamos, un estado en el cual hubo tracción de todo el neuroeje, posible lesión de estructuras y demás, por un mecanismo más que todo de cronificación del dolor o de una injuria que no tuvo resolución, hay cierto grupo de pacientes, o sea, un porcentaje muy, muy bajo, que sí pueden quedar con una cefalea crónica o, digamos, en cierto grado. Por ejemplo, se dice que, digamos, el paciente que tuvo una cefalea postfunción y le van a hacer un procedimiento, el riesgo de que vuelva a tener cefalea, aun cuando no sea, digamos, directamente por la función por sí, sino por una reactivación de su dolor crónico, es relativamente alto. Entonces, riesgo de que cronifique y que quede con un dolor terrible, sí, pero es muy, 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 muy bajo. ¿Ok? Casi que le diría que es más posible que se pegue la lotería y usualmente soy un ganador del gordo al año, entonces, pues cuesta, pero no puedo decirles que cero. Y en ese caso, no, es que yo tengo una paciente en el hospital del trauma o sea, que quedó con un dolor crónico, le pusieron dos parches hemáticos, le hicieron un procedimiento quirúrgico ortopédico, le pusieron la anestesia epidural, y ya se le curó bueno, quedó mal también de la pelvis, pero y quedó con un dolor crónico ahí pélvico, pero, pero ella dice que le da una cefalea ahí terrible. El anestesiólogo le puso el parche hemático, luego le puso otro parche hemático, pero ella insiste en que tiene la cefalea. Ahora, la cefalea lo que tiene son unas características que es tensional, pero ella es muy clara en que fue que la punzaron y que ahí siguió con el dolor perenne. Yo siempre he pensado que ha de ser algo más tensional por el asunto del dolor de la pelvis y la cadera, pero ella insiste es que es por eso. Pero bueno, Bueno, por eso bueno, le pues consultaba. el dolor es un tema muy amplio, dolor crónico es un tema no solo amplio, sino
fascinante, interesante, un montón de manifestaciones y demás. Propiamente en ese caso, digamos, a mí lo que me impresiona es tal vez habría que optimizar como el manejo del dolor crónico global, porque si tiene también ese antecedente a nivel de cadera y todo eso, puede que haya más bien como un poco, digamos, de cronificación del dolor, o incluso, digamos, como a nivel central y demás, y tal vez verlo no solo como una cefalea postpunción, sino pues como una paciente con un dolor crónico de base. Pues obviamente me imagino que siempre va a asociar, no, es que me punzaron y desde ahí empecé mal, pero probablemente como todo paciente de dolor crónico, pues es una patología compleja y habría que verlo por aparte, pero sí, de esos son los pacientes así, es complejo. Sí, sí y en los pacientes de trauma es muy frecuente que todo, después del trauma, todo lo asocian a que fue relacionado con el trauma, ¿verdad? Aunque no tenga mayor relación. No, pues claro, Eh, el síndrome sí, postraumático también está muy bien descrito. sí, eso sí, dolor de cefalea postrauma, el síndrome postconcusional es muy frecuente. Aparte del parche hemático, que es claro que es el gol estándar, que es lo que uno debería realizar en pacientes con dolor severo, ¿existe alguna otra técnica de bloqueo que se pueda utilizar en estos pacientes? ¿Tendrá o no tendrá algún beneficio mayor que realizar un parche hemático? ¿Qué se sabe de eso? Ok, en esto hay dos, digamos, un par de detalles, ¿ok? Lo primero es que recordemos, vamos a tener la disminución del líquido cefalorraquídeo, el neuroeje va a tener como a bajar, y entonces vamos a tener tracción de estructuras, ¿ok? La cefalea usualmente es de característica frontal y occipital, ¿ok? Con solo eso, si recordamos anatomía básica, y si no pueden revisar los podcasts previos del Dr. Chan, recordemos que la cabeza, digamos, viene inervada por varias partes. Entonces, usualmente el componente de V1 es el que nos va a dar este dolor frontal. Sin embargo, a nivel de occipital va a venir más que todo por cervicales, nervios occipitales y algunas ramas que vengan del noveno y décimo par craneal. ¿Ok? Entonces, si queremos realizar un bloqueo, tenemos que bloquear los nervios implicados. En esto hay dos detalles, digamos, estaba revisando un poco de NISORA, que es New York School of Regional Anesthesia. Es una gente que tiene un montón de recursos y demás para la anestesia, parece súper útil. Ellos hablaban de que en algún momento se estuvo colocando bloqueos occipitales. Sin embargo, como técnica no lograron demostrar que fueran mejor que, digamos, un parche hemático. Y recientemente estaba en un webinar de manejo del dolor de la Asociación de Anestesiología de Médicos Anestesiólogos de Costa Rica, y hablaban sobre el bloqueo estenopalatino, que es básicamente, pues básicamente no es un poco complejo, pero lo que hacen es que colocan anestésico, turundas o algodones con anestésicos locales, los ponen a través de la nariz, y la idea es que quede cerca del ganglio estenopalatino y que con eso se logre, digamos, bloquear todas estas aferencias nerviosas. Les ha ido bastante bien y demás, sin embargo, pues es relativamente reciente esto que se esté utilizando, entonces, pues evidencia pues aún está un poco corto. Ahora, sí tenemos que, digamos, ver claro lo que es, digamos, de fisiopatología. O sea, el fenómeno de esto es porque tenemos un problema en la dura madre donde está saliendo líquido cefalorraquídeo. Si colocamos un bloqueo de estos, pues obviamente al paciente no le va a doler, es el principal, la cefalea, lo que más le molesta. Pero como tal, digamos, no le estamos resolviendo su problema. No digo que no funcione, pero digamos, es otra medida que podemos utilizar en el cual el paciente no le va a doler, completa el periodo en que el paciente por sí solo va a empezar a regenerarse y así logra resolver su causa. Entonces me parece que es útil, que es viable si por alguna razón un paciente no se puede poner un parche hemático. Bueno, directamente, si el paciente dice, yo no quiero que me ponga eso, y me da miedo, ya me punzaron una vez y ya el dolor que me quedó, no sé qué me va a pasar si me punzo una segunda. Son opciones. Pienso que en todo esto siempre, como tal medicina, es tener opciones y no quedarse con solo una línea. Sí, sería una opción para manejar el dolor porque usted presupone que en menos de una semana se le va a quitar, entonces mientras que se le Exacto. quita espontáneamente que tenga algo para aliviar el dolor. No, y ante todo, digamos, confort, porque la principal queja de esto es dolor, o sea, la cefalea. Y si lo digo, bueno, todo el bloqueo ya no le duele, bien. Ok, muy bien. Bueno, finalmente, ¿cuáles serían las perlas para prevenir esto, identificarlo y tratarlo? ¿Cuáles serían los mensajes claves para el cierre? Este término de perlas siempre me ha hecho gracia. Yo le digo ideas para llevar para la casa o tips, pero bueno, está bien. En este podcast les dicen perlas.
Bueno, Te puedo decirle los key points, las ideas para la casa, como quiera. No tenían nombre hasta este momento. bueno, podemos buscar otro mejor nombre. Ok, De hecho, importante. ¿quién fue el que le puso perlas a esto? ¿Quién era el que le decía perlas? No era los infectólogos de niños los que les dicen así. Y ahí fue donde yo escuché ese término por primera vez. Sí, Infectología de pediatría, las famosas perlas. yo Eh, creo que era ahí, sí. pero válido, válido. Bueno, ¿cuál es el mensaje para llevar a la casa para los residentes? Ok, cefalea por función. Es una entidad que existe y existe por su nombre. Si usted punza la dura madre, existe el riesgo de que ocurra. Puede ser nítido, puede ser claro, pero igual hay un 1% que no se va a escapar por más hábil que usted sea. Lo importante es una cefalea postural, entonces la clínica es muy clásica, es evidente y a la vez es autorresolutiva. Sin embargo, pacientes que estén muy mal, muy sintomáticos, podemos darles una ayuda extra con medidas, si son dolores leves o moderados, o si no, nos llaman a los de anestesia y les colaboramos con muchísimo gusto con un parche mágico. Lo más importante, más que si la aguja es cortante o no, es el gauge. Entonces, siempre utilicen una aguja pequeña, ojalá solo un intento. Yo sé que cuando uno está de residente del proceso de formación, de prueba y error, lastimosamente, pero ningún navegante se hace experto en un mar tranquilo. Entonces, de menor cantidad de intentos y si ya son muchos, mejor avisar al asistente en vez de provocarle pues un daño al paciente. Y no, nada más. Hay que desmentir un poco de mitos que hay con respecto, digamos, a que se tomen café o que tomen mucha agua y demás. Eh, en mucho tiempo eso era lo que se hacía y resolvían, pero es porque la causa por sí solo va a resolver aunque usted no la haga. Sí. Bueno, en eso es muy importante. Entonces, si es severa, hay que ponerle el parche mático y también tranquilizar al paciente porque es muy probable que le vaya a ir bien y va a resolver. Bueno, entonces eso es lo que les traemos para hoy. Muchas gracias al doctor Sevilla, amigo mío ya de muchos años, ya más de 15 años, y Bueno, esperemos tenerlo por aquí pronto para hombre, que es nos como tal. 15 años, no jamás. Si ya son 15 años, ya estamos. Ah, no, 14 para 15 Ah, bueno, años. no son 15. Ya estamos casi quinceañeros, man. Este, Pasa el tiempo, qué rajado. sí, estamos viejos. Y esperemos que pueda traerlo aquí en próximos programas. También podemos abordar un poquito más la parte de dolor, que es un tema interesante y que tal vez hay muchos mitos y falta meterle más a esa parte, ¿verdad? En general, hay mucho paciente con dolor, no solo con cáncer, solo con dolor con cáncer. Y esperemos que pueda convencer a la doctora Díaz para que nos hable un día de estos de crisis febriles, que era, de eso hizo la tesis. No, no, Recordar, ¿qué pasó? ahorita la convencemos. Bueno, entonces ya saben, ese es un compromiso. Un próximo programa vamos a tener algo de crisis febriles, que es algo bastante frecuente en medicina general y también y en medicina pediátrica. Bueno, muchas gracias y recordarles suscribirse al canal estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en Anchor Podcast y tenemos un canal de YouTube, NeuroEdu CR, de liberación prolongada, CR, eh, o de Costa Rica más bien, y, y darle like a los programas. Esperamos que lo hayan disfrutado. ¿Algún mensaje de cierre, Javier? Bueno, no, la verdad es que de muchísimas gracias por la invitación. Creo que es bueno, no, tal vez cuando éramos asistentes de anestesia, pero tal vez es la primera combinación que hacemos ya como especialistas cada uno después de tanto tiempo. Siempre es bueno colaborar con la academia. Yo siento que esto es algo que tenemos que hacerlo continua información, todos los especialistas, un compromiso que tenemos. Y no, agradecido por la invitación, por esta idea que surgió entre la nueva realidad que nos trajo el COVID y reinventarse, hacer algo diferente. Y Exacto. no, muy bien. Hay que combatir la neurofobia, me parece que es algo muy frecuente y los temas neurológicos es algo muy importante. Agradecido y no, con gusto ahí en otra, nos buscamos otro tema, aquí venimos a hablar. Y si no, bueno, podemos hacer un podcast de videojuegos, anime, Marvel, DC, no sé. Sí, sí, sí. El fandom estuvo muy bueno. Sí, Pero bueno, buenísimo. No, y eso es muy importante, combatir la neurofobia, porque cuando pensé que el fandom. porque si es lastimoso llegar a los exámenes de residentes y que haya tan poquita gente, ¿verdad?
hay trabajo, pueden hacer una platica ahí, los que estén escuchando y que todavía están decidiendo por qué especialidad quieran hacer. Hay bastantes campos para trabajar en la GAM y fuera de la GAM. Y sí, no, también lo del fandom de DC estuvo muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en que nos estén escuchando. Y esperemos escucharnos pronto en otro nuevo episodio. Bueno, chao.